Inició el proceso de antejuicios que el Ministerio Público solicitó contra 111 funcionarios públicos. Los juzgados ya están asignados. En varios municipios del país se han tomado restricciones sanitarias, abriendo un debate sobre la legalidad de sus acciones. ¿Pueden las municipalidades tomar estas decisiones? En redes sociales ha circulado un video en el que se puede observar una golpiza que un grupo de agresores comete contra una pareja. La Comisión Presidencial del Diálogo se reunió con autoridades de Ixchihuán en busca de fortalecer el diálogo y llegar a acuerdos con Tajumulco. Agexport junto a la Embajada Británica presentan un proyecto para reactivar la economía y prevenir la expansión de COVID-19. El Ministerio de Finanzas puso en marcha el nuevo registro de cuenta de depósitos monetarios en línea para proveedores del Estado. Sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto destacar los temas del día con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches, gusto de saludarte a ti. Por supuesto, es un gran gusto saludarle a usted allá en casa. Y los temas, como siempre, son 3 temas impactantes, pero empecemos con el primero de ellos, porque se imagina usted 118 procesos de antejuicios. ¿Dónde se van a tramitar? Bueno, Sandy, ayúdanos por favor a perfilar este tema. Así es, Julio, y precisamente le damos a conocer que ha sido los juzgados penales sexto, séptimo, octavo y noveno los que recibieron estos expedientes de solicitud de antejuicio en contra de diputados, en contra de magistrados de salas y también magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que las solicitudes las hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público el viernes 7 de agosto presentó 118 solicitudes de antejuicio en contra de diputados al Congreso de la República, magistrados de Sala de Apelaciones y magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la supuesta comisión de diferentes delitos. La denuncia en contra de los integrantes de la Comisión Permanente del Organismo Legislativo fue por no enviar el expediente original de 4 magistrados de la CC antejuiciados. La solicitud de retiro de inmunidad fue trasladada al Juzgado Sexto de lo Penal. Los 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron antejuiciados por el otorgamiento de un amparo con el cual protegieron a 4 de ellos. Su caso fue enviado al Juzgado Séptimo de lo Penal. La solicitud de retiro de inmunidad en contra de 92 diputados al Congreso de la República fue por haber votado a favor de un acuerdo legislativo para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Los documentos de retiro de inmunidad fueron asignados al Juzgado Octavo. Y la petición de antejuicio en contra de 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, denunciados porque aceptaron para su trámite un antejuicio en contra de los magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía, fue enviada al Juzgado Noveno de lo Penal. Como lo establece la ley, los juzgados sexto, séptimo, octavo y noveno, al finalizar las notificaciones de las personas mencionadas en los casos, deberán trasladar las peticiones de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. Vaya, qué cosa, ¿no? Porque estamos hablando de 118 antejuicios y ya le vamos a explicar por qué. Pero recordémonos un poquito de los antecedentes de este caso, así que vea por favor en pantalla también estos datos que nos van a ayudar definitivamente a hacer el análisis. A través de la Dirección de Gestión Penal, Sandy, del organismo judicial, se designaron ya los juzgados de primera instancia que conocerán 118 antejuicios. ¿Por qué? Se van a preguntar, porque hay diputados que tienen doble antejuicio, es por esa situación. Los antejuicios planteados contra 92 diputados al Congreso de la República y contra los diputados de la Comisión Permanente, que son los que tienen doble antejuicio, ya están en manos de los juzgados correspondientes. Si hay lugar, serán remitidos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que determine en definitiva si se levanta este beneficio del antejuicio. Caso contrario, al menos en este primer caso, el proceso de antejuicio finalizará en los propios juzgados sexto y octavo de primera instancia penal por considerarse espurios o en todo caso por ser rechazados in limine. Pero resulta, Sandy, que este es el primero de los casos, porque también tenemos
antejuicios contra 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y contra 6 magistrados, 4 titulares y 2 suplentes de la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Y mientras tanto aquí, fuera de la sociedad que está atenta, el Ministerio Público esperando qué hace o qué no hace. ¿Investiga? ¿No investiga? Bueno, dependerá de la resolución que se tenga en estos 118 casos de antejuicios, Sandy. Bastante trabajo que tienen estos juzgados, Julio, porque obviamente les tocará que evaluar expediente por expediente, porque digamos que son 118 casos los que se han presentado. Así es, definitivamente esto es así. Y es que tenemos que recordar una cuestión, la génesis al final de cuentas de todos estos casos deviene de un proceso que ya casi, fíjate Sandy, da un poco de pena ajena hablarlo, el proceso de selección o de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala, que ya estamos muy cercanos a cumplir un año sin que esto se haga. Aquí hubo dimes y diretes entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso por unas situaciones en las cuales se originó por lo siguiente, es decir, tenemos una constitución, sí, tenemos una ley de comisiones de postulación, pero la Corte de Constitucionalidad dijo ya en su momento, cuando todo esto había estado, digamos que ya avanzado en el trabajo de las comisiones de postulación, se va a hacer esto sí, esto no, estos aquí y estos acá. Entonces todo esto inició precisamente esta situación que hoy nos tiene en esto. Mira, es una situación inédita, la justicia en trapos de cucaracha literalmente, y bueno, ¿te imaginas? Solo imagínate que los 118 antejuicios hayan al lugar. Son 111 funcionarios del más alto perfil en 2 poderes estatales y en uno que no es poder, pero que se ha constituido en el suprapoder de este país, antejuiciados. Qué cosa más tremenda, ¿no? Complicado, Julio, complicadísimo. La verdad. Yo quisiera que tú nos explicaras cuál es el proceso que se sigue en estos juzgados penales, en estos 4 juzgados penales que van a conocer los expedientes solicitados por el Ministerio Público, porque por ejemplo en el Congreso sabemos que se conforma una comisión, se llama a las partes involucradas, pero en estos casos, ¿cómo es el análisis para determinar si procede o no? Bueno, en este primer caso que estamos analizando, que es el de los 92 diputados en número, pero suman al final de cuentas más por los diputados que tienen doble antejuicio en este caso, fíjate que pasa lo siguiente. Lo va a conocer 2 juzgados específicamente de instancia penal, ya dijimos, 7º y 8º. Si esto da lugar y pasa a la parte jurídica en la Corte Suprema de Justicia, entonces es allí precisamente donde los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia determinarán si se quita o no se quita el antejuicio a los diputados al Congreso de la República. Ya no pasa al Congreso porque ellos no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Aquí el tema constitucional pasa porque en este sistema de pesos y contrapesos republicano que tenemos en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia en materia de antejuicio determina finalmente si se le quita el antejuicio, entre otros, a los diputados al Congreso de la República. Caso contrario, y si me permites para seguir explicándolo, quiero que usted también lo vea en pantalla, caso contrario, por ejemplo, pasaría cuando usted pueda ver estos datos que hemos preparado aquí en A la Medida, pasaría lo siguiente con los 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Si el juzgado, en este caso 7º, considera que sí existen sandicausas para investigar, lo va a trasladar directamente al Congreso de la República, quienes en pleno, en todo caso, serían los que decidan. Si este caso en contra de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia llega al Congreso de la República, se necesita además, Sandy, una mayoría calificada, es decir, 107 votos para levantar el antejuicio a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En el caso, en cambio, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, creo que es el que tenemos todos ya bastante más claros, lo conocerá el Juzgado Noveno de Instancia Penal, quien si lo considera pertinente lo va a elevar a los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, que si a su vez ellos lo consideran pertinente, lo va a trasladar al Congreso, donde, como tú dices, se conforma una comisión de 5 diputados y después de un informe se decide en pleno otra vez
con mayoría calificada de 107 votos si se quita o no el derecho ante juicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y hasta ese momento, cuando pasen todos estos supuestos en cada uno de estos casos, es cuando el Ministerio Público ya tendría la autorización pertinente por este derecho de antejuicio de que gozan todos estos funcionarios para poder investigar, o mejor dicho, para poder iniciar las pesquisas en cada uno de los casos. Procesos tardados, procesos complicados, pero procesos obviamente que política y jurídicamente, repito, no solo son inéditos, sino que tienen al sistema judicial completo de Guatemala y a un poder estatal como el Congreso de la República en ascuas. Definitivamente. Recalco lo que tú indicas, es un proceso tardado porque eso es lo que se puede visualizar, Julio, y recordemos también que pueden existir otras figuras legales que se pueden interponer que también podrían seguir alargando este proceso, como los famosos amparos. Correcto, Sandy. Recuerda, por ejemplo, lo que pasó en algo que ya iba bastante encaminado, que era un proceso de antejuicio en contra de 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La parte jurídica, es decir, la Corte Suprema dijo sí al lugar, pasa al Congreso, se conforma una comisión, pero luego interponen un amparo, como tú bien dices, se autoampara la Corte de Constitucionalidad. Ahí es donde hay una laguna, un vacío legal, porque volvemos a lo mismo, no se puede ser juez y parte, pero resulta que la Corte de Constitucionalidad sí puede serlo, y así viene y se termina ese proceso. Lo mismo eventualmente puede pasar en el resto de 118 casos. ¿Te imaginas si ahora hay que resolver 118 antejuicios, si se interponen además 118 amparos? Bueno, pues esto simple y sencillamente te voy a decir qué es lo que va a significar: pérdida de tiempo, pérdida de recursos y un desgaste institucional del Estado guatemalteco innecesario, diría yo, hasta cierto punto, ¿verdad? Y hasta este punto también yo te agregaría algo más. A ver, Sandy. El retraso aún más de la elección de las Cortes. Bueno, es que ese precisamente, Sandy, tienes toda la razón, ese es el tema de fondo. Al final de cuentas, entre que si te quito el antejuicio a ti o yo te lo quito a ti también, resulta que los magistrados que deben de haber estado ya en posesión desde el 13 de octubre de 2019 en la Corte Suprema de Justicia, en las salas de apelaciones y por ende ratificar o en todo caso cambiar los nombramientos de los jueces de todos los ramos en todo el país, eso ha quedado estancado, eso ha quedado olvidado. Se ve que esto va a ir a largo, no sé ad eternum hasta cuándo, pero la verdadera causa que causa este problema, valga la redundancia del término, está causando también que el mismo problema no se resuelva jamás. Así que ya se ha procedido entonces. El avance en este momento es que ya los juzgados penales son los que tienen 4 juzgados, así los que tienen los expedientes para poder evaluar así las solicitudes. Y por supuesto nosotros le indicaremos cómo avanza el mismo procedimiento para sí. el antejuicio. ¿Será que lo retirarán o no a los funcionarios? Bueno, hay que estar pendientes, la verdad. Vamos a hacer una pausa en este momento, Julio, pero al regresar hablaremos acerca de ciertas restricciones que en algunos municipios se han establecido. Mira qué interesante, porque eso me lleva a la pregunta: ¿pueden sí o no las municipalidades aplicar estas restricciones de carácter sanitario en su propio municipio? Interesante pregunta, ¿eh? Después de la pausa, el análisis, por favor, no se lo pierdan. No cambien, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conozcamos ahora cuál es la postura del CACIF, porque por medio de un comunicado han dado a conocer qué es lo que opinan respecto a las restricciones sanitarias que se han establecido en algunos municipios. Desde el inicio del COVID-19 en territorio nacional, las autoridades dictaron disposiciones para evitar la propagación del virus. Pero pasado unos meses, algunas ya se han levantado con fines de reactivación económica. Sin embargo, algunos municipios han preferido mantenerlas, situación que ha sido catalogada como arbitraria por parte del CACIF. El sector empresarial manifestó por medio de un comunicado que las disposiciones emitidas por autoridades locales o consejos municipales violan derechos constitucionales de acción, locomoción, libertad de industria, comercio y trabajo. El CACIF también señaló que se respeta la autonomía municipal, pero consideran que el restringir dichos principios constitucionales es un abuso del ejercicio del poder público. Además, que podrían accionar penalmente denunciando ante un juez competente y ante el Ministerio Público dichas acciones municipales
que se alejan de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Qué tema más interesante. Fíjese que esto me recuerda cuando el presidente Juan José Arévalo Bermejo otorgó esto que se llama autonomía a las municipalidades, algo que desde la época de Jorge Ubico pues las mismas no gozaban. Pero vamos a entender el contexto de lo que pasa actualmente y para ello veamos los siguientes datos, por favor, porque esto, Sandy, es importante. La Constitución Política de la República de Guatemala otorga a las 340 municipalidades autonomía para el gobierno de su propio municipio, para la toma de medidas de todo tipo y para las disposiciones municipales. Yo creo que hasta allí estamos claros. De hecho, varios municipios del país, en medio de la pandemia, como lo hemos podido constatar, ¿verdad, Sandy?, del coronavirus, han limitado, por ejemplo, el acceso a comunidades, el ingreso a ciertos lugares o simplemente la libre locomoción o la apertura de comercios y de negocios. Sin embargo, y ojo con esto, ¿verdad?, porque también es constitucional, es de recordar que en este momento el Estado de Guatemala se rige por un estado de excepción, que es el estado de calamidad, amparado en la Ley de Orden Público. ¿Qué significa esto, Sandy? Que durante este estado de calamidad que fue emitido por el Ejecutivo, pero que además fue refrendado ya por quinta vez por el Poder Legislativo, otorga en este momento al presidente de la República la potestad de dictar las restricciones que estén vigentes o no en todo el país. Es decir, en este momento esa autonomía municipal para vedar ciertos derechos no aplica por este estado de excepción llamado estado de calamidad. Así es como está la situación. Julio, entonces, ¿por qué? Veamos, las restricciones en algunos municipios no iniciaron en estos momentos, es correcto, hoy o esta semana. Algunos ya tienen meses que incluso decidieron cerrar los municipios, tomar ciertas medidas adicionales a las establecidas por el gobierno central. ¿Qué pasa entonces ante esta situación? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que ha pasado precisamente son varios factores, Sandy. Número uno, podemos decir, aunque la misma ley del organismo judicial en el artículo 4 dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, sí hay cierto desconocimiento probablemente de algunas corporaciones municipales, no de que no puedan hacer restricciones, porque repito, sí las pueden hacer, mas no dentro de un estado de calamidad que es un estado excepcional, temporal, por cierto, porque solo tiene una vigencia de un mes, de 30 días. En vigencia, y que está en vigencia, ¿verdad? Es cierto que está en vigencia desde hace 5 meses, sí, pero eso lo permite esta ley. Entonces es allí, en ese momento, donde también uno tiene que tomar en consideración otras situaciones. Es decir, por ejemplo, el gobierno tiene que estar atento a estas cuestiones y poner a través, digamos, de los encargados de esto, en este caso, por ejemplo, podría ser de la ANAM, que es la Asociación Nacional de Municipalidades, en contexto y con claridad a todos los alcaldes del país que su autonomía municipal no es vulnerada, que su autonomía municipal continúa, solo que temporalmente, mientras nos estemos rigiendo por la Ley de Orden Público a través del vigente estado de calamidad, las disposiciones solo las puede poner una autoridad, que es el presidente del Poder Ejecutivo. Si no, sería un desorden, y si no, la Ley de Orden Público tampoco es que tendría mucha razón de ser, ¿verdad, Sandy? Porque cada quien haría lo que quiere. Efectivamente. Y Julia, por ejemplo, en situaciones como estas, ¿no debería el Ministerio de Salud, por ejemplo, o el gobierno central aprobar también estas restricciones que se puedan establecer a nivel local? Es que fíjate, Sandy, que de hecho, al menos en la teoría, así está. El gobierno de la República ha puesto al frente para las situaciones de salud, para las situaciones de restricciones, para controlar el tema epidemiológico y obviamente para tratar el tema en cuanto a la salud misma, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ahora, si tú tienes esa autoridad delegada, pues también hay que hacerla valer, hay que hacerla sentir, ¿no? Y tienes obviamente que mantener el control. Pero aquí es donde vemos un poquito esa anomia a veces del propio Estado de Guatemala, que no es algo de ahora, es algo de siempre, con 340 municipios. ¿Te imaginas tú para llegar, por ejemplo, a Santa Eulalia, Huehuetenango, a Ixiguán, San Marcos, que uno llega en 8, en 9 horas vía vehículo? Bueno, ¿cómo vas a lograr controlar eso en el día a día si la presencia estatal no está allí de una manera fuerte, de una manera grande? Hoy, entonces, por eso es que las cámaras empresariales se han pronunciado, me parece bastante oportuno al final de cuentas, y se ha pronunciado también el presidente de la ANAM. Y esto aquí ya empieza a cobrar sentido, porque es pura cuestión de orden, Sandy. Definitivamente. Y ya que tocas entonces, ampliando un poco lo del CACIF y también el presidente de la ANAM, yo quisiera que tú nos compartieras qué han indicado con también, mucho gusto, especialmente la ANAM, ¿no?
Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Entonces, atendiendo a esa pregunta, vea usted, por favor, estos datos que hemos preparado para usted. Ahí los tiene en pantalla, precisamente. Es esto, ¿no? En ese sentido, Sandy, los representantes del CACIF y también el presidente Miguel Ovalle de la ANAM han hecho un llamado a los alcaldes para que no impongan medidas restrictivas particulares. Si bien es cierto, esas medidas que han tomado algunos municipios van orientadas hacia tratar de controlar la pandemia en cada uno de ellos, en este momento riñen con el estado de calamidad. Es simplemente eso, ¿no? Porque el estado de calamidad, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, es ley y está vigente hasta el próximo 3 de septiembre, eso hay que considerarlo. En otras palabras, esto significa que en este momento, amparados en la ley de orden público, no existe la potestad y esa autonomía municipal para restringir derechos a la población. El argumento principal que sustenta la petición del CACIF y de la ANAM es la violación, por ejemplo, a derechos tan fundamentales como el siguiente, Sandy: la libertad de acción, de locomoción, de industria, comercio y trabajo. Esto puede ser que no se entienda, pero te voy a poner un ejemplo fácil para que todos, absolutamente todos lo entendamos, porque van a decir los señores alcaldes, pero ¿cómo me está diciendo que yo no puedo imponer restricciones en mi municipio? A ver, estado en este caso de calamidad, ley de orden público. ¿Hay alguna restricción para circulación? Por ejemplo, en algunos municipios afectados por la pandemia o a nivel nacional, sí, está el toque de queda. El toque de queda está impuesto en un horario, ¿no? A partir de las 21 horas para las 4 horas del día siguiente. Pero eso, ¿quién lo dispone? Lo dispone por la ley y el estado de calamidad que hay de orden público. En este caso, el presidente del Ejecutivo tiene la autorización por parte del Congreso de hacerlo. Pero si no, cada alcalde pondría el toque de queda a la hora que se quiera y habían 340 toques de queda distintos con horarios diferentes y el país sería un desorden. Eso es lo que no se puede hacer. Es solo una cuestión temporal. Exacto. Y de hecho, Julio, se está haciendo, porque hay algunos departamentos que han anunciado que a partir de las 6 de la tarde entrará en vigencia el toque de queda, es decir, a esa hora ya no puede, y que el domingo nadie puede salir, es una paralización total que se va a tener. O los mercados se abrirán ciertos días nada más, eso no se puede hacer, no se puede. Bueno, ahí está el análisis, estas son las opiniones que se tienen de diferentes sectores, esto es lo que dice la ley, que pueden o no hacer las autoridades locales, y por supuesto lo dejamos para que usted saque las conclusiones del caso. Vamos a la pausa, Julio. Sí, Sandy, vamos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a ver un caso que merece ser primero conocido por todos y luego investigado por el MP, una agresión en contra de 2 ciudadanos, de 2 hombres en Ciudad San Cristóbal. Increíble el caso, ¿eh? Por favor, sigue en sintonía porque regresamos en breve para el análisis. Así que, señoras y señores, por favor, no cambien. Recuerde que nosotros somos a la medida. Tenemos estas imágenes que le advertimos son impactantes, donde muestra precisamente cómo 2 hombres fueron agredidos y precisamente las autoridades le han dado seguimiento a este caso. Conozca los detalles en la siguiente nota. Este martes circuló en redes sociales un video donde se puede observar cómo agreden a 2 hombres. Ahí dan la explicación de lo ocurrido. Mencionan que fueron atacados en primer lugar por un perro y luego el conductor de un vehículo, y cuando estos se acercaron a un centro hospitalario los volvieron a agredir. Esto ocurrió el 22 de mayo, pero hasta ahora está saliendo a luz para solicitar apoyo de las autoridades para que se investigue el caso. Henry, ¿se pudo determinar por qué fue que se dio este tipo de hechos? ¿Por qué violentarlos a ellos, a estos 2 hombres de esta manera, como se hizo? Pues eso es algo que debería determinar el Ministerio Público en la investigación que realicen. Hace más de 2 meses que está la denuncia. Hasta el momento no se tiene información de detenciones. Realmente no se tiene una información tan específica. Lo que se sabe es que se trataba de 2 hombres gays, que eran una pareja que convivía en un mismo hogar, en una residencial cerrada. De hecho, es un área residencial en donde tuvieron estas agresiones. Por otro lado, el Ministerio Público dio a conocer a través de sus redes sociales que ellos están interviniendo desde el 15 de junio que recibieron la denuncia, mencionando que van a investigar los delitos de amenazas, consumado y
también discriminación consumado. Esto es lo que manifestaron para determinar qué fue lo que ocurrió ese día. Con este reporte yo continúo con ustedes en el set principal. Bueno, ¿le parece a usted esto normal? ¿Le parece a usted algo lógico? No, es la violencia que se vive diariamente en Guatemala, pero que no debe ser tolerada y que ha quedado en evidencia. Por eso quiero que comparta con nosotros estos datos, por favor, porque es increíble. Sandy, una agresión múltiple realizada a 2 hombres en Ciudad San Cristóbal se hizo viral el día de hoy a través de las redes sociales. Esto nos ha quedado claro. Como claro nos ha quedado también que este hecho no ocurrió hoy, ocurrió el pasado mes de mayo y se puede observar cómo aparentemente sufrieron una brutal golpiza por defender a su mascota. Quiero decir, aparentemente no por la golpiza, sino por la causa aparente, ¿verdad? De hecho, según se puede evidenciar en los videos, los hombres fueron primero atropellados y luego sufrieron 2 golpizas en momentos distintos el mismo día de los hechos. Y uno se pregunta, esto está pasando en una colonia cerrada, en una de las tomas se ve cómo hay un guardia de seguridad privada, de esos que se pagan precisamente para que haya orden, para que haya control en las colonias, y esto pasa. Se puede ver además cómo los interceptan en el paso 2 veces, 2 carros distintos, de donde se bajan hombres, varios, ¿verdad?, a agredirlos dentro de su carro. Y es un hecho que al final de cuentas, pues definitivamente el Ministerio Público no solo debe investigar, sino que no debe de quedar impune, porque no puede ser que estemos en medio de una Guatemala tan violenta, ¿no? Por una situación tan intolerante como aparentemente la agresión entre 2 perros, que no tiene sentido. Mira, yo en este punto hay varios aspectos a considerar y que marcan claramente la irresponsabilidad de estas personas que agreden a estos 2 hombres. Porque, por ejemplo, como primer punto, tú no puedes sacar a tu perro si no colocas una correa. Correcto. Porque sabemos también de que en cualquier momento pueden pelearse los perros y tú eres responsable de lo que haga también tu mascota. Entonces, por lo tanto, no puedes dejarlo libremente, sino tienes que ser responsable. Desde ahí vemos entonces una gran irresponsabilidad. Imagínate si un niño se le hubiese atravesado, una tragedia también, ¿verdad? Imagínate todos los riesgos que se pueden enfrentar, la verdad. Ahora uno se sorprende cuando ve las imágenes que acá nos acaban de presentar y tú las ves en el recuadro debajo de tu imagen, precisamente cuando ese vehículo blanco, ¿verdad?, viene y atropella literalmente a estos 2 hombres. O sea, ¿quién en su sano juicio, Sandy, actúa de esa manera? Estas imágenes que ahora estamos viendo acá es cuando se les intercepta por segunda vez el paso, que iban ya camino al hospital, fíjate, Sandy, y posteriormente, pues bueno, vimos también las imágenes de cómo es que quedaron. Fueron hospitalizados, alguna situación, digamos, de lesiones leves tipificadas. Esto que está pasando acá es lo que quiero que todos analicemos. Imagínense ustedes, la causa es esto, ¿no? Esta perrita que sale corriendo sin correa hacia el perro que cargaban estos 2 hombres. Y es allí cuando se da esto que la persona, hombre o mujer, yo no sé, que manejaba el carro blanco, hace esto. Pero por Dios, Sandy, ¿qué está pasando en Guatemala? Y mira, cualquiera o la reacción normal de una persona en este caso sería ir, pero para ayudar a separar al perro. Exactamente, no lanzar el vehículo, porque ahí se ve claramente una intención de querer atropellar a las personas, porque va directamente contra estos hombres. A las personas. Aquí podemos ver cómo es que ellos quedaron. Y anteriormente veíamos las imágenes de un vehículo BMW que les intercepta el paso y lo hizo única y exclusivamente para bajar y golpear a estas personas. Es increíble. Quiere decir... Sí, Sandy, dime. ¿Cuáles son las consecuencias legales que un acto como eso puede tener? Porque hablemos de que aquí es una agresión, pero tipificado, ¿cuál podría ser el proceso que se seguiría en contra de estas personas? Rápidamente podemos ver varios delitos. Número 1, fíjate, Sandy, como no fue una persona, sino que al final de cuentas fueron muchas, ¿no? La del vehículo blanco que estamos viendo acá y la de los otros 2 vehículos, aquí evidentemente hay una asociación ilícita, ¿no? Ponerse de acuerdo para hacer algo que es ilegal. Luego, con este tema de atropellar a las personas, como lo estamos a punto de ver nuevamente, aquí, si tú vas a atropellar a alguien, ¿para qué es? Puede ser hasta para matarlo. Entonces puede haber una tentativa
ni siquiera de homicidio, sino que de asesinato, porque lo estás haciendo sabiendo las consecuencias. Luego, no pasó esto, ¿verdad? Entonces, vaya, digamos que queda en la tentativa. Con lo que estamos viendo acá, de que se bajan de los vehículos, pues aquí lo que podemos ver es el delito de lesiones definitivamente, ¿no? Tal y como está acá evidenciado en estas tomas. Y habrá que tipificar qué tipo de lesiones son para precisamente venir y tratar de imponer la ley en Guatemala, que esto no quede impune. Y ya que hablamos de lesiones, Julio, quiero que nos des más información sobre cuál fue la situación que enfrentaron estas personas, porque fue tremenda la golpiza. Claro, Sandy, gracias. Fíjate que a consecuencia de este acto criminal, las víctimas fueron intervenidas quirúrgicamente y los reportes médicos señalan que sufrieron lesiones denominadas leves según la denominación de nuestro Código Penal. Por ello, se recalca la importancia de que este tipo de actos criminales primero no queden en la impunidad, sobre todo considerando la evidencia disponible, que es magnífica, son videos. Lo que es imperante en este momento es que el Ministerio Público realice de la manera más pronta y urgente posible las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables y llevarlo a los tribunales de justicia. Además, esto va a ser en un universo bastante limitado porque es en una colonia ubicada en este lugar que nosotros llamamos San Cristóbal, ¿no? En el sur de la ciudad capital de Guatemala, aunque esto ya pertenece al municipio de Mixco, y entonces es allí donde debe hacerse justicia, porque de lo contrario, Sandy, esto si se deja pasar, va a pasar en esta colonia, va a pasar en otros municipios, va a pasar en todo el país. No, y estas personas pueden continuar con ese tipo de actos violentos, Julio, y aparte de eso... ¿Y si los hubieran matado? Imagínate. O sea, qué peligro, la verdad, y qué riesgo también tener vecinos que son capaces de hacer este tipo de actos. Por lo tanto, es muy importante el seguimiento que las autoridades puedan dar. Hay evidencia clara con estas imágenes y ojalá que también quienes están a cargo de la administración y de la seguridad en este lugar puedan también aportar toda la evidencia posible, y si hay alguien que incluso los conoce, porque en una colonia todos se conocen, en una residencial todos se conocen, entonces para que de esta forma puedan identificar a los responsables de estos actos vandálicos que se han reportado. Muy bien dicho, Sandy. Yo creo que lo dejamos aquí. Vamos a la pausa comercial. Si a usted le parece, no cambie porque nosotros somos a la medida. Y aquí estamos de vuelta para continuar con la información en A la Medida. ¿Sabe usted que la Embajada Británica junto a Agexport dieron a conocer el día de hoy un proyecto que pretende y busca reactivar la economía en el país y también prevenir la expansión del COVID-19 en Guatemala? Por favor, vea la información. El proyecto denominado Liderazgo Municipal Empresarial para la Emergencia COVID-19 y la Reactivación Económica se impulsará inicialmente en 10 municipios que serán evaluados. El costo de la iniciativa es de 545,000 quetzales. Sin embargo, la Embajada Británica aportará 300,000. Ya que busca contribuir a difundir información relevante sobre el COVID, sus formas de prevención y normativas gubernamentales sobre la reapertura de las actividades económicas. Divulgar la guía de recomendaciones para la operación de mercados y plazas públicas y prevenir el COVID-19 elaborada por Agexport. Formar a empleados municipales que se ocupan de la administración, cobro, limpieza, recolección de basura y seguridad de los mercados y plazas públicas sobre cómo aplicar la guía. Inversión para la adecuación de los mercados y dotación de equipos de protección personal. El objetivo del proyecto es para crear una estrategia que está trabajando contra los efectos negativos de COVID-19 y permitir la reactivación de la economía en comunidades en una manera segura y en una manera con responsabilidad. Hasta el momento, municipios de Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla han mostrado interés en ser parte del proyecto. El Ministerio de Finanzas Públicas dio a conocer que se puso en marcha el nuevo sistema de la cuenta de depósitos monetarios en línea. El registro de cuentas es requerido principalmente a proveedores del Estado. Con el nuevo sistema, el beneficiario deberá solicitar un usuario a través del portal minfin.gov.gt.
El registro de cuentas, aprobado en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, es necesario para los beneficiarios de los ministerios, secretarías y otras entidades del Ejecutivo a los que se les realizan pagos por medio del comprobante único de registro. Esta gestión no aplica para pagos realizados a través de Guatenóminas. En 2019 se registraron 21.570 cuentas, mientras que del 1 de enero al 31 de julio se contabilizan 11.565. En todo tiempo y en todo momento se necesitan donadores de sangre para los centros asistenciales de Guatemala. Y en medio de la pandemia del COVID-19, por supuesto que esto no es la excepción. Por eso, para este próximo día jueves se tiene preparado una jornada de donación de sangre que va a ser tratada, digamos, por medio de citas. ¿Quiere usted saber? Porque de pronto quiere convertirse en donador. Vea la siguiente nota. El Ministerio de Salud Pública convocó a la población a participar en la colecta voluntaria de sangre para el jueves 13 de agosto de 8 a 12 horas en el Paraninfo Universitario de la Zona 1 Capitalina, realizando previa cita al teléfono 2471-9540 o al correo electrónico donasangre@mspas.gov.gt. Por su parte, el Hospital General San Juan de Dios diariamente recibe donadores de sangre. Debido a este estado de calamidad, pues desde el mes de marzo estamos recibiendo siempre donantes, no estamos dejando de atender. Sí, lo único que cambiamos es la cantidad de donantes que estamos atendiendo diariamente. Tenemos autorizado ingresar 50 donantes diarios, los cuales pasan por todo el proceso de evaluación para poder efectuar la calificación para poder ser donantes, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto necesita el Hospital General San Juan de Dios para atender a los pacientes con relación a este tema? De necesitar a más de 100 unidades, pero actualmente estamos trabajando con unidades del día, lo que quiere decir que las unidades que recibimos el día de hoy nos queda para poder abastecer turnos de tarde, turnos de noche y poder arrancar el día de mañana, ¿verdad? Las personas que quieran donar, ¿cómo pueden realizar? La cola regularmente la estamos haciendo a las 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana sale personal del banco de sangre a poder ingresar los 50 donantes primeros que estén en la cola para poder ingresarlos a la sala de donante y poder empezar el proceso con la documentación de donantes. Todos los candidatos para la donación de sangre deben oscilar entre los 18 y 55 años de edad, pesar más de 110 libras, gozar de buena salud y presentar su documento de identificación personal. Y en otro tema, 4.088 menores de edad se encuentran en los hogares del Consejo Nacional de Adopciones. Siempre se han tomado las medidas de prevención para de esta forma evitar los contagios del COVID-19. Al menos 23 personas se han reportado como positivas para coronavirus dentro de hogares de protección, entre ellas 20 menores de edad, de los que ya hay recuperados. Ante la situación de la pandemia en el país, hogares públicos y privados han entrado en cuarentena por sospechas de la enfermedad. En hogares públicos, 11 casos únicamente de adolescentes que han dado positivo en COVID y todos han sido recuperados. Asimismo, de los trabajadores que trabajan en esos 147 hogares, tenemos únicamente 3 trabajadores y que han sido recuperados. A la fecha, en hogares públicos, es decir, en hogares de la Secretaría de Bienestar Social, 7 hogares han entrado en cuarentena preventiva para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y en los hogares privados, pues tenemos 10 casos de niños, niñas y adolescentes que han dado positivo durante el tiempo de COVID, es decir, que tenemos aproximadamente solamente se han contagiado de COVID 20 niños de 4.088 y se han tomado las medidas por parte de todos los hogares. Y en relación a los privados, pues tenemos 7 hogares han entrado en cuarentena preventiva por algún síntoma o por alguna alerta que se haya tenido y 4 trabajadores. Además, se estableció un protocolo de prevención con el que se realizan monitoreos virtuales en cada centro y se mantiene un fortalecimiento en la verificación de la salud de los menores. 8 protocolos y documentos que van al apoyo a las instituciones de protección y abrigo, que llevan recomendaciones, que llevan procesos, que llevan algunos protocolos que establecen los ingresos, los egresos, cuál debe ser el cuidado de higiene, no solamente de los niños, sino del personal que está a cargo de estos niños. Sabemos que estos niños, la única forma que podemos cuidarlos es la prevención, pues no salen debido a que están dentro de un proceso de protección y que así pues vamos elaborando también una tarea ardua. Al día de hoy se han llevado 10.160 monitoreos por parte de la unidad de hogares del Consejo Nacional de Adopción.
Estos monitoreos, como ustedes bien lo pueden ver, llevan desde el mes de marzo hasta el mes de julio, pues a través de llamadas, videoconferencias y a través de cualquier vía de coordinación que podamos tener con hogares públicos y privados. Diversas instituciones están apoyando con ayuda socioeconómica a los hogares que lo necesiten, tomando en cuenta que la cuarentena podría afectar su proceso administrativo en algunos centros. Ha sido un gusto poderles informar. Que descansen. Feliz noche. Nosotros empezamos y ahora terminamos, así que nos vamos, pero regresamos. ¡Chao! Somos A la Medida.